Buenos días, Javier. Buenos Bienvenido días. al canal de televisión de Tendencias 21. Vamos a hablar en esta entrevista, si te parece, de un campo que tú conoces bien, que es la Antártida, porque estuviste allí hace algún tiempo investigando. ¿Cuánto tiempo hace que fuiste a la Antártida? Mucho tiempo ya. Fue en 1986. En 1986. ¿Y qué fuiste a investigar allí? Bueno, pues se dio dos coincidencias. Por una parte, España estaba montando su primera expedición científica a la Antártida y por otra se acababa de descubrir esa masiva destrucción de ozono que ahora llamamos agujero de ozono en la Antártida. Se había comunicado al mundo científico en 1985, o sea, un año antes. Y por lo tanto, yo llevaba años estudiando el ozono estratosférico y tuvimos la oportunidad de llevar equipos en esa primera expedición. A esa le siguieron otras inmediatamente. Claro, porque yo recuerdo haber leído información en las revistas científicas del problema de la capa de ozono, cuando nosotros estábamos creando tendencias, y ahí nos pusimos en contacto con vosotros y publicamos el primer artículo en español de divulgación sobre el tema del ozono en el primer número de nuestra revista. Es verdad. Bueno, ¿y cómo se desarrolló esa investigación? ¿Qué hacías para...? Bueno, fue una investigación muy dura. Había que ir a la Antártida y como el agujero de ozono se producía en la primavera antártica, habría que ir en pleno invierno para tener todo preparado cuando llegase la primavera, el final del invierno, el comienzo de primavera, que era cuando se producía esa masiva destrucción de ozono. Y por lo tanto fue una experiencia francamente dura. Todas las veces fue muy dura. Muy dura. ¿Y qué averiguaste? Bueno, ¿Cómo averiguamos... averiguasteis? Porque Sí, erais un equipo. sí, éramos un equipo, efectivamente. Pues averiguamos que justo antes de que se produjese esa masiva destrucción de ozono, se producía una masiva destrucción también de compuestos nitrogenados, que eran condición absolutamente necesaria para que comenzase la destrucción de ozono. Fue vuestro principal descubrimiento. Sí, en aquel momento solamente en otro punto de la Antártida se estudiaban también estos compuestos nitrogenados y por lo tanto, pues gracias a eso, nuestro grupo de investigación español, que era pequeño, que era muy joven, pues a partir de aquel momento comenzamos a codearnos, diríamos, con los grandes de la investigación estratosférica, los grandes de la investigación de la química atmosférica. Y a partir de eso... los resultados? Y publicamos resultados, sí. Y después de 2 campañas más, yo fui en la primera expedición y luego en 2 campañas más, 2 años consecutivos, pues vimos que aquel ritmo no se podía mantener. Para un grupo pequeño aquello era agotador y tuvimos que hacer un parón para fabricar instrumentos automáticos. Claro. Entonces, llegamos a acuerdos también con las autoridades argentinas, en este caso, para que instalasen instrumentos en 2 bases antárticas, uno en Ushuaia, en el extremo sur de Sudamérica, y después otros 2 ya en la Antártida, una península y otro en el mar de Weddell, al fondo del mar de Weddell. Y bueno, pues eso permite, desde entonces que están operando, están tomando medidas, lo llevan personal científico argentino y nosotros analizamos, ya en el INTA analizamos los resultados. Y te quería preguntar, ¿por qué es tan importante la Antártida? Porque no solo fuisteis vosotros, sino que hay un interés creciente de las potencias científicas por la Antártida. ¿A qué se debe eso? Bueno, la Antártida es un lugar extremo y por lo tanto la vida está en el límite. Entonces, bueno, diríamos que lo del agujero de ozono surgió así, nadie esperaba que fuese por ello, surgió así, pero en todo el campo biológico la vida está en el límite, es el lugar donde los peces están en aguas a punto de la congelación, donde hay vientos huracanados, donde la escasa flora que hay, limitada a la parte más periférica de la Antártida, pues esa escasa flora tiene que pasar 6 meses de oscuridad. Y tiene que pasar unas temperaturas y estar cubierta de nieve durante todo el invierno. Y por lo tanto, esa es la razón de ser de ese acudir a la Antártida. Y cada vez más en la Antártida se guardan los registros del clima del pasado. O sea que hay varias disciplinas científicas interesadas en investigar por el clima, como tú has dicho, la biología. Hay bastantes disciplinas científicas. Hay bastantes disciplinas. El campo de la geografía, la geología y evidentemente el campo de la oceanografía. ¿Y todavía esconde misterios la Antártida? Sí. ¿Sigue siendo tan misteriosa? Sí, claro que sí. Primero, el agujero de ozono, aunque ya el 85 parece que está muy lejano, pues fue también una sorpresa. Totalmente. Sorpresa en ese momento. Pero
Todavía sigue deportando sorpresas. Ese lago que hay debajo de 3 kilómetros de hielo, pues encontrar un lago, y por lo tanto un lago que no ha sido contaminado en los últimos 300.000 años. Y por lo tanto se quiere saber qué se va a encontrar ahí en esas aguas. Hace poco también se encontraron unos pececitos debajo de una capa inmensa de agua, pues resulta que había peces. O sea que no estamos... No se ha terminado de no se ha explorar. terminado, todo lo contrario. Que apenas se ha empezado. Claro, se ha empezado porque estamos mejorando los instrumentos, se mejoran los instrumentos y eso permite una nueva forma de plantear los problemas. Mira, y vuestro caso que estuvisteis allí, erais pioneros, por lo menos españoles, en la vida de la Antártida. ¿Cómo se vivía allí en ese tiempo? ¿Cómo vivíais? Porque no es fácil. No, no es fácil. El aislamiento, el frío, es la una incomunicación. vida dura. Es apasionante para el científico o para cualquiera que va a la Antártida, evidentemente es apasionante. Este es un entorno que no es habitual, esas montañas, esos hielos, esa fauna. Evidentemente los pingüinos, las focas, las ballenas, evidentemente los glaciares, esa majestuosidad, no estás acostumbrado. Y para el científico es apasionante porque vas a estudiar un tema en donde se han hecho muy pocos trabajos. Si tú estás estudiando, pues, no sé, algo del Alto Guadarrama de Madrid, pues efectivamente ha habido cientos de investigadores que han hecho cosas parecidas. Si tú vas a la Antártida, pues te encontrarás que muy probablemente has sido el único en estudiar ese aspecto determinado. Con lo cual, cualquier investigación que se realice tiene un gran valor añadido para la vida de esos investigadores. Es original e inédita. Claro, es original. Y por lo tanto, para investigadores es apasionante, pero eso no quita que haya mucha dureza. Y el mismo viaje a la Antártida, no es un viaje fácil desde Madrid. Nada ¿Cuánto es fácil. se tarda en ir de aquí a la Antártida? En la Antártida no hay nada fácil en la Antártida. En la No hay Antártida nada se tarda en ir, pues nunca se sabe lo que puedes tardar en ir. Yo he ido a la Antártida, he tratado de ir a la Antártida y he tenido que estar en Buenos Aires 20 días esperando porque había problemas con el avión, cuando un avión especial que nos llevaba a la Antártida, cuando el avión estaba preparado, se habían resuelto los problemas mecánicos que tenía el avión, en ese momento resulta que las condiciones meteorológicas habían cambiado y había que esperar 3 días y otra vez y volvías y el avión ya se lo habían llevado para hacer otro servicio. 20 días esperando, o sea que no es sencillo. En el mejor de los casos vuelas de aquí hasta Ushuaia o hasta Punta Arenas y de allí coges un barco que en 3 días te lleva a la Antártida, un avión donde en los 2 aeropuertos que hay en esa zona, bueno, llamando aeropuerto a un sitio, o sea, no estamos hablando de ayudas a la navegación y asfalto, aquello es tierra, es hielo, es hielo limpio, ya está, nada más. Y a pesar de esas dificultades, ¿qué es lo que tiene la Antártida para que el que va a la Antártida quiera volver? ¿Cuál es el misterio? Esa es la gran pregunta. A comienzos del siglo XX, uno de los grandes exploradores franceses, Charcot, se preguntaba lo mismo que me has preguntado tú. Él se preguntaba a sí mismo y decía, ¿qué extraño encanto tienen las regiones polares? ¿Qué extraño encanto tienen las regiones polares? Que en cuanto uno ha olvidado las privaciones y el desgaste físico y moral, o psicológico, moral que has tenido, quieres volver a ellas. Pues yo no lo sé, pero efectivamente. Yo creo que no. Pero es así. Hombre, yo no creo que sea única la Antártida. Sí. O ni siquiera si ampliamos a regiones polares. No creo que sean únicas. Yo creo que hay otros entornos donde ocurre lo mismo. Las personas que han estado en el desierto también comentan lo mismo. Que una vez que el desierto ha entrado en ti, ya te atrae. La alta montaña también tiene esas características. Mira, y a nivel personal, ya no solo como científico, sino como persona, ¿qué te transmitió la Antártida? ¿Qué reflexión personal tuviste de estar tanto tiempo allí? Pues yo la reflexión personal es, yo en la Antártida descubrí al ser humano, que así dicho parece muy ampuloso. Sí, pues explícalo un poco. De hecho parece muy ampuloso, pero sí, estamos tan rodeados de seres humanos que no nos damos cuenta de lo que somos y a veces buscamos diferencias de color, de idioma, de cultura, de lengua
bueno, o si eres del Barça o eres del Real Madrid, y eso son a veces diferencias insalvables, o que ves tal canal de televisión o tal otro canal de televisión, o vas al teatro o no vas, y eso nos parece insalvable, y miramos por encima del hombro a otros. Y en la Antártida, no me digas por qué, cuando ves a otra persona en la Antártida, somos comunidades muy pequeñitas, muy de 10, pequeñas, 12 en un personas. entorno aislado Y en un completamente. entorno aislado que sabes que no va a perdonar una equivocación. Entonces, cuando de repente recibes a alguien que va a tu base, ves al ser humano. Después ya entras en que habla chino y no te puedes comunicar con él. Después entras que es alto, bajo, hombre, mujer, pero ves al ser humano y ves que es de tu misma especie. Claro. Y sientes una corriente de amistad o de fraternidad hacia él. Por ser de tu especie. Sí, y lo sientes, no hay planteamientos filosóficos detrás. Esa corriente aparece de dentro. Y tienes la sensación, tienes el convencimiento, sin ningún contrato por escrito, de que si tú tuvieses un problema, ahí fuera, él iba a salir, iba a arriesgar su vida para salvarte. Y tú estás convencido que si a él le pasa algo, tú harías lo mismo. Claro. En la Antártida, yo a veces digo que es el lugar del planeta donde comprendes que el espíritu de colaboración es más poderoso que el instinto de supervivencia. Qué curioso. Que parece que lo tenemos genéticamente grabado. Sí. Pues no, tenemos las dos cosas. Detectamos en condiciones de aislamiento, cuando tú te das cuenta que el otro es un ser humano y que, por tanto, es de tu misma especie, tiendes a salvarle, tiendes a protegerle. Pues muy bien, Javier. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.